Este es el programa Oralidad en los Procesos Civiles. Está a cargo del equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil en el Poder Judicial. Como todos los momentos en que tenemos este programa, hoy vamos a tener una entrevista con un abogado, doctor Francisco Reyes Villamizar. Él es de la República Hermana de Colombia y conversaremos con él un tema sui generis para nuestro programa. Como ustedes conocen, este programa está preparado para poner en manos del televidente, de las personas que nos acompañan, que nos siguen, que son abogados, litigantes, estudiosos del derecho, investigadores, profesores, vinculados al proceso civil, sobre todo en el área que está referida al uso del método de la oralidad en los procesos civiles, toda vez que este método se está implementando de manera progresiva en el Perú, en los juzgados civiles de las Cortes Superiores de Justicia de la República. De las 34 cortes, ya tenemos 13 cortes implementadas con oralidad en los procesos civiles, abandonando el vetusto y centenario proceso escrito heredado del sistema español. Pero bueno, le decía que el día de hoy tenemos una entrevista con un abogado, profesor y abogado de la defensa privada y consultor, que nos va a hablar sobre un tema que está indirectamente vinculado a la materia que tiene este programa. Estamos hablando de inteligencia artificial en el sistema judicial. Francisco Reyes Villamizar es socio de Francisco Reyes y Asociados, fue presidente de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional, es consultor del Banco Mundial en 2018, superintendente en la Superintendencia de Sociedades en 2014, es un activo participante y redactor de varias reformas legislativas integrales a las leyes colombianas de sociedades anónimas, derecho concursal, entre otras. Bien, con él vamos a conversar sobre este interesante tema y vamos a ver de qué manera se está vinculado a lo que es materia de las entrevistas que se realizan en este programa. Vamos un pequeño corte y retornamos con la entrevista con el señor Francisco Reyes Villamizar. Muy bien, doctor Francisco, primero para agradecerle su presencia, su tiempo y su disposición para darnos, transmitir su conocimiento, su experiencia en un tema tan buscado en los últimos años y sobre todo en los últimos meses a raíz de la pandemia y el aislamiento a la que hemos sido postrados producto de esta pandemia que está presente casi en la mayoría de los países del mundo. Bienvenido a este programa. Y la primera pregunta que se nos viene a la mente es, inteligencia artificial es una tecnología que no es muy reciente, se empieza a trabajar en la década del 60, pero en otras áreas distintas a la de justicia. Recién parece que despierta la curiosidad en el sistema de justicia en los últimos 10 años, por lo menos en América Latina, llega un poco tarde, ¿no es cierto? Ya se tiene conocimiento de robot, inteligencia artificial en otras áreas de las actividades industriales o científicas, en medicina, etcétera, biología, pero en justicia un poco que llega tarde. ¿Qué puede esperar el ciudadano común y corriente de este moderno instrumento de inteligencia artificial del cual usted es especialista? Doctor Lama, un placer muy grande dirigirme a ustedes. Desde luego, para mí es un privilegio poderme dirigir al Poder Judicial del Perú y compartir algo de la experiencia que tuvimos en Colombia con la creación de un verdadero robot para administrar procesos de derecho societario que llamamos CIARELIS, y esta sigla quiere decir Sistema de Inteligencia Artificial para la Resolución de Litigios Societarios. Cualquiera de ustedes que quiera ingresar en la página de CIARELIS
simplemente tiene que digitar en el computador Superintendencia de Sociedades, Ciarelis, y va a encontrar este ingenioso invento de la superintendencia para resolver conflictos societarios. Ya lo decía el doctor Lama, la inteligencia artificial no es un fenómeno nuevo, realmente es un fenómeno que existe hace mucho tiempo y que solamente ahora empieza a ser aplicado en el ámbito del derecho y que viene a ser un instrumento absolutamente fundamental y un auxiliar de los jueces y también de los abogados que tienen la posibilidad de simplificar su vida, simplificar su trabajo a partir de este tipo de soluciones. Ciarelis realmente se concibió esencialmente como un mecanismo para orientar a los abogados litigantes sobre litigios de derecho societario, particularmente en el ámbito del derecho mercantil y en el ámbito concreto de las sociedades. Y la idea es que este robot recibe preguntas y hace preguntas de los ciudadanos, contesta estas preguntas y finalmente suministra respuestas concretas de cuál sería la sentencia judicial en caso de que se produjeran los mismos hechos, es decir, los mismos elementos fácticos que el usuario le suministra al robot. Don Francisco, hablar de inteligencia artificial supone pensar que una máquina realiza actividades muy parecidas a las del hombre, ¿no? Se ha tratado de equiparar este equipo de respuesta automática con las redes neuronales del ser humano, donde la máquina reacciona por las actividades realizadas anteriormente como si fueran su propia decisión. En otras palabras, la máquina va aprendiendo conforme va aprendiendo, entre comillas, por supuesto, conforme va usando los datos que tiene en su poder, igual que el ser humano. El ser humano va tomando decisiones sobre la base de su propia experiencia, pero son decisiones adoptadas por la propia máquina sin que el usuario los haya incorporado, ¿no es cierto? Entonces, digamos, esto, ¿en qué beneficia, digamos? Lo acabo de escuchar una parte, pero hay dos escenarios de inteligencia artificial en la que se señalan su utilidad, su intensa utilidad de apoyo a los procesos judiciales. Una de ellas es el manejo rápido de los pasos o instrumentos repetitivos, ¿no es cierto? Si tienes una cantidad muy grande de actos que se repiten, en lugar de demorarte 3 semanas, te demoras 15 minutos si es que eso se pone en inteligencia artificial. Digamos que la parte robótica calza mucho o se asocia mucho a la repetición de actos, ¿cierto? Que el ser humano demoraría mucho y la máquina la hace rápido. Pero acabo de escuchar también que podría dar una prognosis de resultado. Significa que no solamente para actos repetitivos, sino una especie de ensamble de razonamiento entre comillas, entre los datos e información ordenada por la máquina y arroja un resultado, un probable resultado del proceso. En ambos escenarios, al parecer, pueden ser útiles, pero ¿en cuál de ellos cree usted que podrían ser mejor aprovechados en el sistema de justicia? Yo diría, doctor Lama, en todos los escenarios de la administración de justicia, derecho mercantil, derecho de sociedades, derecho civil, derecho penal, en fin, todas las disciplinas son susceptibles de reducirse a este tipo de algoritmos que, como usted bien lo decía, lo que hacen es recoger gran cantidad de información, analizarla y finalmente ofrecer soluciones que serían las que se darían en caso de repetirse en la vida real los hechos que la máquina está previendo. Dicho sea de paso, cuando uno habla de inteligencia artificial, tiende a pensar que la máquina es más inteligente que el hombre, pero en realidad se requiere de los hombres para poder programar la máquina. Es la inteligencia humana la que finalmente alimenta estas bases de datos, la que logra las interrelaciones y la interacción de variables fácticas que pueden dar lugar a una sentencia judicial específica. Y por cierto, una de las grandes utilidades que tiene este sistema es que, como permite predecir cuál sería el resultado de un litigio a partir del análisis de circunstancias fácticas, pues puede prevenir, puede evitar que esos litigios lleguen finalmente al juez. Porque evidentemente, y voy a dar un ejemplo concreto, si uno le entrega a la máquina ciertos hechos y la máquina dice, si usted incurrió en ese tipo de
de errores o en ese tipo de irregularidades va a ser condenado judicialmente conforme a una sentencia que ya fue fallada, es muy probable que ese abogado que está haciendo la consulta o ese empresario o esa parte que pretende litigar se vea desmotivado de ejercer, de llevar a cabo el proceso y prefiera más bien acudir a una conciliación, a una transacción o a un mecanismo de mediación, lo cual descongestiona evidentemente la función judicial. De manera que aquí tenemos una utilidad enorme en el sentido de que la máquina también cumple una función didáctica, por cuanto le suministra a las partes una orientación sobre lo que podría el juez fallar con base en los precedentes judiciales que se han venido compilando y que la máquina puede administrar de manera adecuada. Muy bien, es un desincentivo a demandas maliciosas, tendientes a pretender ilusionar al litigante. Bueno, en América Latina, en el Perú por lo menos, no sé si en Colombia, hay muchos abogados que le venden ilusiones a los litigantes de un litigio que ellos saben va a perder, ¿no es cierto? Bueno, pero la máquina lo que podría dar, decíamos hace un momento, fuera de cámaras, una prognosis de resultado, ¿no es cierto? Es decir, un aproximado de resultado y que, digamos, a un 70%, si podríamos establecer un nivel de porcentaje, 70%, 60%, ya que sea más del 50%, las probabilidades de éxito son menores, entonces ya no arriesgaría tanto. Es cierto, siempre como un instrumento del juez, ¿no es cierto? Como una ayuda para el juez. El juez podría, digamos, consultar a la máquina sobre el listado de los precedentes que se tienen a la mano sobre el tema que se ha puesto a debate. Digamos, podría incluso él mismo provocar, digamos, una prognosis al comienzo del proceso para ver cómo está el escenario y ver, al final él va a decidir, ¿no? Porque lo que la máquina no va a poder hacer es ponerse en el cerebro del juez. El juez decide, si bien por la ley y por la Constitución, muchas veces decide en la interpretación que él hace de la ley. Y cada juez, cada ser humano tiene una propia interpretación, en general muchas veces uniforme con otras, pero muy particular, que difícilmente puede ser suplantada por la máquina. Bueno, difícilmente por ahora. No sabemos qué va a pasar dentro de 50 años. Así como puede ser apoyo a los abogados y litigantes, también puede ser apoyo al juez. Indudablemente, doctor Lama, y créame que el sistema se diseñó pensando no solamente en los litigantes, sino pensando también en el juez, que se puede orientar por estos precedentes. Y desde luego, aquí hay un punto que nos va a permitir tener una mayor precisión y una mayor capacidad de predicción, y que está basado en la concreción de las circunstancias fácticas con las cuales se alimenta el programa o el software que se utiliza para efectos de la construcción del robot. Me explico. No, Francisco, me permite un minuto. Disculpe que le interrumpa. Desgraciadamente, este programa tiene un tiempo. Me están pasando tarjeta amarilla. Así que vamos a hacer un breve, muy breve intervalo, una interrupción. Y seguimos. Usted continuará, por supuesto, con lo que le acabo de cortar. Muy bien, amigos, vamos a un pequeño corte y regresamos en unos minutos. Tenemos al doctor Francisco Reyes Villamizar. Como hemos dicho hace un momento, él es de la República Hermana de Colombia y nos trae interesantes aportes y experiencias sobre el uso de inteligencia artificial, sobre todo en el área societaria. Continúe, doctor Francisco. Disculpe que la haya interrumpido tan abruptamente. Decíamos que mientras más precisas sean las circunstancias fácticas, mientras más elementos tenga el robot para fallar, más precisa va a ser la solución de la controversia. Es decir, el doctor Lama hablaba de un 70%, pero podríamos hablar de un 90%, de un 95%, si los hechos son suficientemente claros y precisos en la máquina y si existen además suficientes precedentes o antecedentes judiciales.
Obviamente estamos partiendo de la base y en el caso colombiano, particularmente en el caso de la Superintendencia de Sociedades, se ha establecido un sistema judicial de precedentes que se siguen estrictamente. Es decir, cuando se dan las mismas circunstancias fácticas, la solución judicial es exactamente la misma. Si eso es así y el juez respeta el precedente, la capacidad de certidumbre, de predicción, es mayor, ¿no? Esa es muchísimo mayor y vuelvo a decir, podría ser cercana al 90 o al 95%, con lo cual se produce un desestímulo de esas demandas frívolas que son tan frecuentes en América Latina y en otras regiones del mundo. Ese no es un fenómeno exclusivo de nuestros países. Realmente los abogados muchas veces para obtener recursos intentan procesos, le venden ilusiones a sus clientes a sabiendas de que esos procesos no tienen ninguna viabilidad. Entonces, este robot, que es muy amigable también con el usuario, que es muy simple de utilizar, que cualquier estudiante de derecho, cualquier empresario puede utilizar, pues ayuda a resolver muy fácilmente estos conflictos y evitar que se produzcan estas temeridades. Bueno, esa es una buena noticia. Le informábamos antes de empezar esta entrevista al doctor Francisco que en el Perú el área civil está desdoblada, por lo menos en la Corte de Lima, que es la más importante, tiene 1/3 de la carga nacional, se encuentra en la capital. Hay una área especializada en temas comerciales. Justo ve derecho societario, es la única área que ve derecho societario. Ve impugnación de laudos arbitrales y además cobro de créditos del sector privado, no de créditos del sector público, del sector privado. Es una área especializada. Bueno, la oralidad no ha llegado ahí y no va a llegar tampoco porque la oralidad supone un proceso por audiencias con intervención muy activa y presencial del juez. Es decir, ahí difícilmente podría entrar la máquina porque la característica de la oralidad es la presencia personal del juez, la interacción con las partes, la valoración directa que el juez hace por la complejidad del conflicto y por la diversidad de pretensiones que pueden presentarse. Pero hay esta área del derecho civil que nosotros le hemos llamado subespecializados en temas societarios, mercantiles, donde puede fácilmente aplicarse este aporte que usted ha proporcionado en su país en relación a los conflictos societarios para que estos puedan finalmente dilucidarse en un alto porcentaje gracias a la inteligencia artificial. Es cierto que el robot puede aproximar un 90%, pero también los ciudadanos o los abogados podrían objetar el equipo, la información almacenada en la computadora o en el aplicativo, ¿no? Porque si la máquina va a decidir sobre la base de los datos que le suministra, un sesgo en los datos podría también traer un sesgo en la conclusión de la máquina. ¿Hay algún mecanismo de control respecto del algoritmo utilizado o de la información proporcionada para lograr una mayor aproximación objetiva del resultado? Claro que sí, y diríamos que hay dos sistemas de inteligencia artificial al servicio de la resolución de conflictos judiciales. Uno en el cual la máquina reemplaza prácticamente al juez, como es el caso, por ejemplo, que se tiene en Montreal, en Canadá, donde existe un sistema que resuelve litigios o conflictos con consumidores a través de un programa de computador al que acceden los consumidores y los comerciantes que están matriculados en las distintas ciudades. Y en ese sistema realmente la máquina provee, por ejemplo, un documento de transacción que una vez que es suscrito por las partes, es decir, por el comercio o el local comercial y el consumidor, queda resuelto y hace tránsito a cosa juzgada como ocurriría en cualquier tipo de transacción. O el sistema colombiano, que está integrado por dos elementos. Uno que es el expediente digital o expediente electrónico, en el cual hay una interacción con las partes que se da por medios electrónicos, donde la oralidad es supremamente importante porque puede haber audiencias por videoconferencia en distintos lugares y esto permite desde luego la participación activa de las partes y este robot que desde luego no tiene un carácter vinculante y en consecuencia se convierte más bien en un sistema para guiar a las partes
es un sistema que tiene un carácter mucho más didáctico. De hecho, puede ser utilizado también por los estudiantes. Pero estamos hablando de audiencias entre las partes y el robot. No, esas audiencias sí son con un juez que Un juez, su sede en Bogotá, correcto, que es la capital, y que puede comunicarse con distintas salas de audiencias ubicadas en distintas partes del país a través de un sistema esencialmente oral. Y quiero hacer énfasis en eso, ya que el programa se refiere a este aspecto. Esas audiencias ni siquiera tienen actas escritas, sino que se ya está registrado, ¿no? magnéticos, y el que quiera tener un extracto, pues pide el disco o pide la grabación, pide el archivo en MP3 y puede de allí citar lo que quiera. Pero ni siquiera es necesario vertir la información que está en los discos compactos donde se ha grabado o en los archivos en documentos físicos. No se requiere ya el soporte de papel. Y lo propio ocurre con el expediente electrónico o digital, en el cual las partes interactúan con el juez a través de medios esencialmente electrónicos que se hacen además a través de una aplicación en los teléfonos celulares. Bueno, este es un dato importante porque yo más o menos tenía la idea, según información muy apresurada, tomada de lo que conversábamos, es que esta justicia en línea no requería de la presencia del juez, sino que la actividad del robot era prácticamente la que predominaba. Pero también me dice que puede hacerse, digamos, audiencias con participación del juez y las partes, y también con uso de inteligencia artificial en el desarrollo de las propias audiencias y del propio proceso judicial, ¿no? A través de este expediente judicial electrónico, ¿no? Que existe en diversos países y que en nuestro país está en la fase piloto. En próximos años se va a implementar con financiamiento del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para el área penal y el área no penal. Pero estamos hablando que empezará este año a 4 años de distancia. Ahí va a entrar, creo yo, como parte del proyecto, el uso de la inteligencia artificial. Entonces, es un buen alcance. Habría que ver de qué manera la inteligencia artificial coadyuva al desarrollo de estos juicios orales para que finalmente la dinámica del proceso no arrastre ese lastre que, valga la redundancia, que tiene el proceso escrito, ¿no? Entonces, esta es un escenario bueno y positivo y una buena noticia para nuestro programa en el sentido de la promoción que se tiene en relación al uso de la oralidad. Quisiera finalmente abordar un tema que supongo ha sido también abordado por usted y los técnicos que han trabajado en su proyecto. En un libro publicado hace poco, Inteligencia Artificial y Derecho, un reto social, producto de un evento producido en Argentina en junio del año pasado, en plena pandemia, este texto que circula de manera virtual contiene 26 artículos de quienes han sido expositores en este evento, entre las que se toman 4 temas: irrupción de la inteligencia artificial del mundo técnico al mundo jurídico, algoritmos y justicia 4.0 y la importancia de la innovación tecnológica en el ámbito académico. Quisiera que nos toque muy rápidamente el concepto de justicia 4.0. Bueno, no, yo creo que todo lo anterior, lo que se menciona en este libro, pues evidentemente tiene que ver con justicia 4.0, y es decir, cómo llegamos a un sistema donde la tecnología, las tecnologías de la información y las comunicaciones puedan ponerse al servicio de los ciudadanos. Cuando trabajamos en este proyecto en Colombia, tuvimos en cuenta lo siguiente, que muchas veces la tecnología, en lugar de ayudarle a los ciudadanos, le hace la vida más difícil a través de formularios gubernamentales complicadísimos que demandan una gran cantidad de tiempo, que no son amistosos, que no son ni siquiera estéticamente atractivos y que en lugar de facilitar la vida como debería ser, se la complican. Todas las tecnologías de la información pueden ser muy útiles en el sistema judicial y pueden facilitar la vida y hacer más rápida la resolución de conflictos, que yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos en América Latina. ¿Cómo lograr que los procesos sean más rápidos? ¿Cómo lograr que no haya una denegación de justicia derivada de la demora excesiva de un trámite judicial? Y estos sistemas tecnológicos
por la repetición de hechos, por los algoritmos, por la rapidez de las máquinas, permiten agilizar los procesos, darle una celeridad a los trámites y consecuentemente ofrecer un sistema de justicia que es mucho más efectivo, como se llama en ese libro, un sistema de justicia 4.0. Muy buena. Esto para que los televidentes que nos acompañan en este programa se ubiquen en relación a esta nomenclatura, este nomen juris que se usa comúnmente en los textos y en las conferencias relacionadas con esta forma de abordar el proceso judicial con uso de la tecnología. Muy bien, doctor Francisco, en realidad ha sido un enorme placer conversar con usted sobre estos tópicos que están estrechamente vinculados con el proceso civil y acabamos de escucharlo usted, también vinculados estrechamente con la oralidad en los procesos civiles. Hemos dicho siempre que la oralidad no es algo que resuelve todos los problemas en los procesos judiciales, está reservado para determinados tipos de procesos. Hay procesos judiciales que no necesitan oralidad porque la audiencia más bien entorpecería el desarrollo de los mismos, pero que en ambos casos, sea que haya audiencia o sea que no la haya, la inteligencia artificial constituye un instrumento eficaz de apoyo a los jueces, a los abogados y, por supuesto, al justiciable. Cerramos con una pregunta, digamos, un poco de cara al futuro. ¿Qué nos espera en los próximos años con el uso de la inteligencia artificial? ¿Cree usted que está cercano el momento en el que la máquina reemplaza al juez en los conflictos, en la solución de conflictos, aparte de esos procesos que usted ha señalado? En mi criterio, y esta es una opinión muy personal, el juez es insustituible, como es insustituible el médico, como es insustituible el arquitecto. La tecnología le sirve al ser humano para promover sus fines, para mejorar los servicios, para acercarse más al ciudadano. Pero la inteligencia humana, estamos muy lejos del momento en que se pueda sustituir definitivamente la inteligencia de los seres humanos. Ahora bien, el proceso de utilización de la tecnología es absolutamente crítico para tener un sistema de justicia funcional, adecuado, cercano al ciudadano y que resuelva efectivamente sus conflictos y que pueda de una manera adecuada responder a las necesidades de justicia para la ciudadanía. De manera que hoy, y aquí no estamos hablando del futuro ni del siglo XXII, hoy se requiere y es absolutamente indispensable que la tecnología se ponga al servicio del sistema judicial y pueda, desde luego, cumplir una función muy benéfica para la sociedad en general. Muchas gracias, doctor Francisco Reyes Villamizar, por sus aportes, por compartir su experiencia y por compartir esta propuesta que usted ha hecho en su país. Y desde ya lo comprometemos para ver si trabajamos conjuntamente algo similar en nuestro país para ver en esta área de la Corte de Lima que ve derecho societario, exclusivamente derecho societario, para ver si puede sernos de utilidad. Ahí ya hay expediente electrónico, en esa área comercial hay expediente electrónico, pero no tenemos, por supuesto, aún inteligencia artificial. Así que lo comprometemos para entablar contactos y ver si es posible hacer una especie de convenio con el Poder Judicial y trabajar conjuntamente un proyecto tan importante como este. Don Francisco, quisiera escuchar sus últimas impresiones del programa. Bueno, no, pues primero que todo es un gran placer haberme podido dirigir y una oportunidad, un privilegio al sistema, al Poder Judicial de ese querido país del Perú y desde luego manifestarles mi disposición irrestricta, definitiva, completa a colaborar en cuanto esté a mi alcance para ayudar al Poder Judicial de nuestro hermano país. Muchas gracias por la invitación y espero que estemos en contacto muy pronto. Muchas gracias a usted. Ha sido el doctor Francisco Reyes Villamizar. Él es abogado especialista en temas vinculados con inteligencia artificial de la hermana República de Colombia. Eso es todo por hoy día, estimados amigos, y nos veremos en un siguiente programa en su canal Justicia TV y en su programa Oralidad en los Procesos Civiles.